Ahí ya estamos grabando. Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo encuentro de Escuela SAL. Voy a presentar a Francisco Martínez. Francisco es ingeniero agrónomo, pertenece a la red de trabajo de la agencia, específicamente a SAL San Jorge. Francisco nos va a hablar de conceptos generales sobre hidroponía. Así que bueno, Francisco, es un tema creo que muy interesante. Silvina te mencionó en sus capacitaciones de buenas prácticas agrícolas. Es un tema, me parece que bastante novedoso, que no se conoce demasiado, y por eso lo invitamos a disertar sobre esta temática. Francisco, todo tuya la presentación. Las consultas, para quienes se están agregando, las vamos a hacer a través del chat, y al final yo se las voy leyendo a Francisco, así él va respondiendo. No sé si te parece así o si querés que la gente interactúe. No, por ahí es mejor así. Yo quisiera, ¿qué tal? Buen día. Dar primero unos conceptos básicos y después al último sí charlamos un poco sobre lo que tengan inquietud. Bárbaro, perfecto. Bueno, Francisco, todo tuyo la presentación. Bien. Bueno, primero que nada, ella ya me presentó, pero yo quería agregar algunas cuestiones. Yo en el año 2016 empecé una especialización en cultivos intensivos. Y ahí tuve que hacer el trabajo final para graduarme fue sobre hidroponía, perdón. Ahí en el trabajo lo que yo hice es un recuento de las diferentes técnicas, un poco conceptos generales, y se trataba de un caso que hubo acá en San Jorge que yo seguí junto con una escuela. Entonces, bueno, la idea de esta charla es brindar un poco, por ahí se sale del esquema tradicional de lo que es seguridad alimentaria y brindar un poco algunos conceptos generales de lo que es la hidroponía. Y a mí lo que me gustaría lograr con esta presentación es que por ahí ustedes se vayan con algunos conceptos nuevos, cosas que les interesen, para poder a lo mejor seguir profundizando en el tema. Es una charla, digamos, introductoria, de conceptos generales. Eso es por ahí la aclaración que quería hacer. Ustedes me van diciendo si hay algo que no se entiende y voy pasando las diapositivas. Bueno, primeramente hay que definir un poco lo que es la hidroponía. Viene de la unión de dos palabras, hidro, que es agua, y ponos, que significa trabajo. Lo que se interpreta de la palabra trabajo es que es trabajo en el agua, o cultivo en el agua. Perdón, voy a hacer una pausa, porque quiero comentarle que estoy acá en mi casa, tengo 2 gatos y están saltando por todos lados, así que si ven alguno que está por ahí dando vuelta, les pido que me tengan un poquito de paciencia, si no los voy a encerrar. No hay problema, dejalos que no molestan. Bueno, seguimos. Entonces, con el concepto de hidroponía, es muy simple en realidad. Se define como una técnica de cultivo en donde uno reemplaza el suelo. El suelo generalmente tiene disponible nutrientes para las plantas y agua. En este caso se saca el suelo y se pone agua con los nutrientes disueltos en ella. Estos nutrientes son aportados de manera externa, digamos, con fertilizantes. Y eso es simplemente para definir el concepto. Ahora vamos a ir a lo que es un poquito de historia. Un poco de historia, dónde comienza la hidroponía. Se ve, si bien parece que es una técnica que puede ser nueva, novedosa, de pocos años, en realidad viene de hace mucho tiempo, fíjense, el siglo VI, en Asia, con los jardines colgantes de Babilonia, y después, para tener una referencia más cercana, en el siglo XVI, las chinampas en México. Ya ahora les voy a mostrar lo que son las chinampas, porque por ahí es un concepto nuevo. Y bueno, también hubo ejemplos de jardines flotantes en China y Egipto. Esto sería, para el que no conoce, seguramente lo conocen, una de las maravillas del mundo antiguo,
Jardines Colgantes de Babilonia. Básicamente lo que ocurría acá, yo no sé si ustedes ven el cursor, pero desde el centro de esto es una pirámide escalonada, desde donde el centro se impulsaba el agua con norias, y de ahí se dejaba caer y se volvía a juntar. Y todo eso iba atravesando los distintos escalones y alimentando los distintos cultivos. Y ahora para que vean lo que es las chinampas, eran como una especie de balsas que hacían los aborígenes ahí de México. Acá yo le puse donde se encontraban, que era el lago Texcoco, y la época fue ahí el siglo VI, con la llegada de los españoles. Como ven, era o sea, se insertaba esta barcaza, digamos, sobre lo que es el lago, se le agregaba tierra, y bueno, ahí hacían los cultivos, de manera que tenían siempre agua, estaban prácticamente inundados los cultivos. Bueno, después en la época moderna, para que se permita, digamos, el desarrollo de lo que es la hidroponía, aparece la primera solución nutritiva. Es un dato muy importante, que lo hizo un alemán, que bueno, ahí ven el nombre, Julius von Sack. Se lo llama como el padre de la cultura en agua, y eso fue en 1860. Después, más adelante, quien acuña el nombre, el término hidroponía, es en Estados Unidos, William Hericke, en 1936. Esos son datos para que un poco ponernos en contexto. Y en la actualidad, por eso uno piensa que la hidroponía es algo nuevo, se da una etapa de masificación, en realidad se dan un montón de otras actividades, la aparición de lo que es el Internet, la industria, el comercio, el desarrollo de fertilizantes, materiales plásticos, todo eso lleva a un boom de la hidroponía. Hoy en día tenemos prácticamente un montón de insumos disponibles al alcance de la mano, que antes era, por ejemplo, pensando 20 años atrás o 30 años atrás, era prácticamente imposible, o uno no pensaba, era una cuestión incipiente. Por eso nos parece que es algo nuevo, pero en realidad ya es una técnica que viene desde hace mucho tiempo. Bueno, un poco ya entrando en tema, vamos a hablar un poco de lo que son las ventajas de la hidroponía. Uno se pregunta por qué hacer hidroponía. Y la principal ventaja que surge, es la alta eficiencia en uso de nutrientes y agua. Agua principalmente. Fíjense que ahí usted tiene un ahorro de 80% de agua con respecto a lo que es un cultivo tradicional. Un cultivo tradicional, por ejemplo, que se hace riego por goteo o riego por surco. Piensen en las quintas que hay alrededor de Santa Fe, que son generalmente los lugares donde se produce las hortalizas que comemos todos los días. Santa Fe o Rosario. Una de las cuestiones por qué yo empecé esta experiencia de hidroponía, que después yo se los voy a contar más adelante, es porque acá en San Jorge, de donde yo soy, que es la zona centro-oeste de Santa Fe, la calidad de agua para riego es mala, es muy salina. Entonces, yo lo veía en ese momento como una técnica de cultivo que se podría llegar a aplicar. Además, acá el suelo, a diferencia de lo que es el suelo de la costa, es un suelo pesado, con mucha arcilla, y es muy difícil, muy dificultoso sembrar hortalizas. Por eso más vale se van hacia los suelos arenosos que están en la costa, o sea, en la costa del Paraná, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones a tener en cuenta es la calidad del producto obtenido. Si alguna vez ustedes seguramente, ahora que van a la verdulería, ven lo que es la diferencia entre una lechuga que uno obtiene por hidroponía y una lechuga común. Se ve el daño en las hojas claramente, la presencia de tierra, de algunos insectos. Eso claramente es una ventaja y tiene que ver mucho con lo que es la seguridad alimentaria. En ese sentido, uno, desde la parte de seguridad alimentaria, siempre remarca que los vegetales de hoja tienen que ser lavados y desinfectados, y bueno, en este sentido esa tarea por ahí se hace mucho más simple.
Otra ventaja importante es el que viene de la mano por ahí ecológica, pero tampoco es que la hidroponía sea una técnica de cultivo totalmente orgánica o ecológica, sino que tiene menor impacto el uso de agroquímicos. Piensen ustedes, después ya lo vamos a ver, ahí abajo se ve el concepto de trofobiosis, eh, que al las plantas estar mejor nutridas, sufren menos de lo que son los ataques de plaga y por lo tanto hay que usar menos agroquímicos. Otras ventajas de lo que es la hidroponía es estabilidad. Esto ya tiene que ver con cuestiones productivas. Uno con en la hidroponía logra estabilidad, logra uniformidad en los cultivos, lo que muchas veces a campo es más complicado lograr. Mayor rendimiento, piensen, en la hidroponía se pueden lograr hasta, rendimiento se mide por unidad de superficie, uno puede lograr hasta 8 veces más producción que con un cultivo tradicional. Rapidez, porque el cultivo al tener todo lo que necesita para crecer, pasa de etapa bastante más rápido que a campo. Y bueno, un concepto que a lo mejor ustedes por ahí puedan no conocer, es este concepto de la trofobiosis, que tiene que ver con lo que es el manejo ecológico de los cultivos, eh, y tiene que ver con que una planta que está eh, con sus nutrientes todo el tiempo disponibles y bien nutrida, debería estar más resguardada frente al ataque de lo que son los insectos y las enfermedades. Entonces, por eso yo le decía que se usa menos agroquímicos. Obviamente esto viene de la mano de la estabilidad y del seguimiento que nosotros le demos al cultivo, como ya vamos a ver más adelante, porque ahora vamos a hablar de las desventajas. La principal desventaja que yo, de la experiencia que tengo, es el alto costo de inversión. El alto costo de inversión, obviamente, esto se da de la mano de que es totalmente necesario para hacer hidroponía y bueno, si estaban pensando hacer algo ustedes, es indispensable tener un invernadero. Indispensable tener equipamiento y insumos. Eh, ¿Por qué tener un invernadero? Hay muchas cuestiones, piensen ustedes que son productos que se hacen en hidroponía de alta calidad, que tenemos que lograr un producto con buena calidad visual. Entonces, teniendo una hidroponía a campo es muy complicado el tema del viento, de la tierra. Si hablábamos de que no se contaminen los cultivos, justamente el invernadero viene a ser un método de protección y aparte un método de lograr rapidez y uniformidad en los cultivos. Hoy en día, para que tengan una idea, hacer la estructura solamente del invernadero, yo estuve buscando unos precios y estaría alrededor de 15.000 a 40.000 pesos por metro cuadrado de invernadero. O sea que piensen que si hablamos de un invernadero que son 100 metros cuadrados, o sea, 10 por 10, tenemos 1,5 millones de pesos. De arrancada nomás, de lo que es la estructura solamente. Bueno, mayor exigencia en lo que es control del cultivo, esto va de la mano de personal especializado que tiene que estar en constante monitoreo, porque yo les voy a dar mi experiencia personal, porque yo he hecho de manera artesanal hidroponía. En algún momento intenté asociarme con alguien para hacer un vivero y desarrollarlo, pero realmente es una actividad que requiere mucho monitoreo, mucho equipo de control, porque cuando uno intenta hacerlo sin el control, eh, día a día es como que te vas cansando, sinceramente te vas cansando, tenés que ir corrigiendo un montón de cosas y termina siendo desgastante. Entonces, la verdad que uno tiene que... esta es la gran desventaja general de la hidroponía, la alta inversión, ¿no? Y finalmente la dependencia de los insumos, que bueno, también hay que pensar siempre en que uno produce hortalizas, que va a ir a un mercado que recién, digamos, no hay un gran consumo de verduras producidas por hidroponía,
que tienen un costo mayor, que la situación económica por ahí no es la mejor. Entonces, por ahí es difícil entrar con un producto así a consumo masivo. Entonces, si uno empieza a pensar que tiene que depender de insumos, de controles y de alta inversión, es para pensarlo bastante el tema de la inversión. Bueno, un poco para hablar de lo que es la hidroponía en el mundo, tenemos los 5 países que más producen. Perdón, hago una pausa. ¿Cómo viene hasta ahora? ¿Se entiende? ¿Se escucha? Se entiende re bien y súper interesante. Por lo menos para mí, súper interesante. Bueno, listo, continúo entonces. Bueno, decíamos que los países que mayor producción tienen en el mundo son Estados Unidos, los Países Bajos, Australia, España y Japón. En Estados Unidos el mayor productor mundial. En Países Bajos, imagínense ustedes que la producción se hace prácticamente en lugares de mucho frío. Los viveros, imagínense que están calefaccionados. Con un montón de tecnología, ya después vamos a ver alguna imagen. Y obviamente el costo de las verduras en esos lugares es muy alto, pero a ellos les conviene por la cuestión de que si no tienen mucha tierra disponible, tierra de producción, la temperatura obviamente es baja, y si tuvieran que traer desde países de producción originaria, les saldría mucho más caro. Entonces, por ahí el Estado, cosa que no ocurre acá, subsidia esos cultivos para que se produzcan en esos lugares, con un montón de tecnología. En España también está la zona de Almería, que es una zona muy conocida en el mundo, de lo que se conoce como el mar de plástico, en donde hay, distinto a lo que se ve en los océanos, ¿no? Pero es un mar donde es una región muy grande donde hay un montón de viveros. Sí, de viveros. De invernaderos, perdón. Y bueno, en América Latina tenemos Brasil, Argentina, México, Colombia como los principales productores. Bueno, un poco esto es una encuesta que saqué de una página que me pareció interesante. No son datos certeros, por ahí es difícil encontrar información bien, bien precisa, pero bueno, por lo menos nos va a dar una idea de lo que es en general la hidroponía que hay acá en Argentina. Esto viene de la página Hidropónica Argentina, y ahí se ven, bueno, las producciones en las distintas provincias. Como se ve, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba encabezan la lista de la cantidad de productores de hidroponía. Una cuestión que me pareció importante es ver los tipos de invernaderos. Acá habla, por ejemplo, de el primero que más se ve es hasta 300 metros cuadrados. Piensen que son 10 por 30, un invernadero 10 por 30. Y ya después hay mucho menos productores de más de 5.000 metros cuadrados. Los sistemas de producción, que ya los vamos a ver un poquito más adelante, el NFT o Nutrient Film Technique, perdón el inglés, pero bueno, no soy muy ducho con la pronunciación, ya lo vamos a ver más adelante. Floating significa raíz flotante. Como vemos, el más importante es el NFT, le siguen el raíz flotante y la hidroponía en sustrato. Ya lo vamos a ver todo esto, así que no se hagan mucho la cabeza con las siglas y con los nombres en inglés. Bueno, y acá vemos los invernaderos que se utilizan. Como ven, tenemos tanto estructuras metálicas como de madera, y hay incluso indoor, que son pequeños microinvernaderos para las casas, o incluso vienen containers que ya vienen todos armados. Ya prácticamente son como microfábricas de cultivos de hidroponía. Eso que es indoor se hace con luces especiales. Hay determinados tipos de focos que irradian determinada luz y se van combinando los focos para lograr que la planta tenga el espectro de luz que necesita. Porque si ustedes pensamos en la luz que nosotros tenemos acá, la blanca o esta de bajo consumo o las luces incandescentes que se usaban tiempo atrás, tienen solamente algunos colores del espectro de luz. No sé muy bien si conocen todo lo que es el tema de la radiación,
de la luz, de la energía lumínica, como las longitudes de onda y todo eso, porque es una cuestión bastante, a lo mejor, no para este curso, pero básicamente la luz que viene del sol irradia en un espectro que lo toman las plantas y lo transforma en energía eléctrica, su energía, ¿no? A través de la fotosíntesis. No es la misma la luz que llega del sol que la luz que llega de los focos. Entonces, el crecimiento de las plantas va a ser diferente. Ese por ahí es el concepto que tiene que quedar. Y bueno, como ustedes ven, a cielo abierto realmente que es muy poco lo que hay. Es muy poco porque deben ser algunas pocas producciones que por ahí no estarán haciendo pruebas porque realmente por ahí no es conveniente. Los cultivos que se producen. Como vamos a ver más adelante, se puede producir incluso hasta papa con hidroponía. Pero en general lo que se utiliza son para cultivos de hoja, tomate, frutilla y pimiento por ahí, y también todo el tema de lo que son las aromáticas. Eso es básicamente los cultivos que se hacen con hidroponía. Mayormente ustedes seguramente ven la rúcula, el tomate, seguramente lo habrán visto en las verdulerías. Y bueno, la frutilla también. Los sustratos que se utilizan, que ya lo vamos a ver más adelante, principalmente espuma fenólica, después les voy a mostrar a qué me refiero con espuma fenólica, turba, perlita, fibra de coco, arena. Bueno, volviendo al tema de la solución nutritiva, porque la solución nutritiva termina siendo como un concepto central en lo que es la hidroponía. Básicamente uno reemplaza el suelo, usa agua en la cual le tiene que agregar los nutrientes que necesitan las plantas. Ese es el concepto de la hidroponía. Entonces, como vemos acá, las plantas utilizan 16 elementos o nutrientes esenciales, que son los que están en la tabla periódica, y ahí los vamos a ver un poquito más en detalle. Para que tengan en cuenta un poco cómo es el proceso de crecimiento de las plantas. Las plantas son animales, seres vivos que obtienen su propio alimento, y lo hacen a través de la fotosíntesis. La fotosíntesis básicamente utilizan la energía del sol, dióxido de carbono, agua del suelo y minerales, que son justamente lo que estamos tratando acá con lo que es la hidroponía. La planta va a obtener dióxido de carbono del aire y agua también, obviamente, de la solución nutritiva, y agua también del suelo, y los minerales. Y con todo eso, a través de la fotosíntesis, va a lograr su energía para crecer, su estructura, y va a alargar oxígeno al ambiente. Creo que eso, a lo mejor en la primaria, en la secundaria, todo el mundo más o menos sabe de qué estoy hablando, pero si no, por ahí me dicen. Bueno, hablando de lo que es la composición, y un poco ya metiéndonos en lo que es los macro y micronutrientes que necesita la planta. Como vemos, el aire y el agua aportan prácticamente el 92% de lo que son los nutrientes de las plantas. En esto nosotros tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Si veíamos anteriormente, se ve claramente que la molécula de agua y la molécula de dióxido de carbono tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Son los tres componentes más importantes que tiene la planta, 92%. Todo eso no lo vamos a encontrar en la solución nutritiva, lo va a obtener la planta ya por sí mismo. O sea que nosotros lo que tenemos que aportar son ese 8% que vemos ahí abajo. Nitrógeno, fósforo y potasio, que son los más importantes. Hay algunas plantas como las leguminosas, que son las arvejas, la soja, que pueden captar nitrógeno del aire, porque si ustedes, yo no lo puse acá, pero si ustedes evalúan lo que es la composición de la atmósfera, del aire en la atmósfera, es prácticamente todo nitrógeno y oxígeno, 72% de nitrógeno. Y hay algunas especies de plantas, que son, como les digo, son las leguminosas, que pueden llegar a hacer simbiosis y lograr captar el nitrógeno del aire. Pero en general nosotros los cultivos que vamos a hacer no lo pueden hacer, entonces necesitan con la solución nutritiva aportar el nitrógeno. Nitrógeno, fósforo, potasio,
azufre, magnesio y calcio son los que más se necesitan en cantidad. Y después tenemos los microelementos que sirven para funciones específicas, algunas enzimas, que no es que la planta por ahí no pueda crecer y desarrollarse, pero sí va a estar afectada a alguna de sus funciones. El hierro, manganeso, boro, zinc, cobre, molibdeno y cloro. Después existen además de estos algunos otros elementos, pero son muy poca la cantidad que necesitan y para funciones muy específicas de algunos tipos de plantas. ¿Para qué les explico todo esto? Bueno, lo que tenemos que lograr nosotros, que bueno, prácticamente las empresas que se dedican a esto ya lo lograron, armar una solución nutritiva para las plantas que contenga todos estos nutrientes. Acá un poco la función de cada uno de esos nutrientes. El nitrógeno básicamente es lo que forma las proteínas y la clorofila. El fósforo y el potasio intervienen en lo que son la maduración de los frutos, la calidad de los frutos. Calcio, el magnesio es lo que principal constituyente de la clorofila. Yo no sé si saben lo que es la clorofila, pero es lo que le permite a la planta captar la luz del sol y poder hacer la fotosíntesis. Bueno, el azufre constituye algunos aminoácidos esenciales. Y después, bueno, lo que son los micronutrientes, como les dije, participan en algunos procesos enzimáticos en general, por ahí en cantidades muy pequeñas. Y por ahí lo que tienen los micronutrientes es que si bien se necesitan en cantidades ínfimas, se notan enseguida cuando hay una deficiencia, se nota mucho más rápido. Acá les puse una tablita, una imagen que se conoce mucho en lo que es el mundo de la agronomía, sobre las diferentes deficiencias que uno encuentra en los cultivos, sobre los nutrientes que le estoy mencionando. Por ejemplo, si uno tiene nitrógeno, el signo más, falta de nitrógeno, el signo más rápido que van a ver va a ser que las hojas amarillean. Y generalmente, acá está bien detallada la imagen porque ustedes van a ver amarillamiento en las hojas del medio de la planta, como ven acá, no en la punta, porque lo que pasa es que el nitrógeno que está acá se suele ir hacia la punta, se moviliza hacia la punta, entonces las hojas de la punta van a estar verdes, pero las del medio van a estar amarillas. Y bueno, otras deficiencias como la de fósforo, se pone con coloración roja, potasio tiene quemaduras en el borde. Un poquito para que tengan alguna referencia en lo que son las deficiencias. Acá, una cuestión muy importante que yo les decía al principio, por ahí es un poco técnico esto, pero a lo mejor me interesa que lo sepan, sobre por qué uno necesita controlar mucho lo que ocurre en la hidroponía y por qué por ahí, si yo tuviera que recomendarlo, diría que por ahí piensen bien si quieren o no, si lo van a hacer casero, tengan en cuenta que por ahí van a fallar bastantes veces, porque hay que pegarle en la tecla con lo que es el pH. Acá, esta tabla, uno ve, generalmente las plantas se ubican en un pH alrededor de 6, en un pH alrededor de 6 de lo que es la solución nutritiva, para poder captar todos los nutrientes. Acá la imagen no se ve bien, pero esto significa un poco que a medida que uno, por ejemplo, en el caso del fósforo, por ejemplo, se va subiendo de pH, ya un pH de 8, prácticamente no hay absorción de fósforo. Y esto va a complicar mucho el crecimiento, como les dije, si es un nutriente esencial, va a complicar mucho el crecimiento de la planta. Por tanto, hay que tratar de mantener siempre la solución en 6, 6,5, en donde va a ser un nivel en donde todos los nutrientes estén disponibles para las plantas. Acá se ve una imagen de lo que es un pHímetro. Hay multiplicidad de tipos de pHímetro y tipos para medir. Básicamente el concepto que les dejo de esto acá es que hay que prestar mucha atención a lo que es el pH y que siempre esté al mismo nivel.
Acá es un poco lo que, haciendo un resumen, de lo que significa hoy en día. A lo mejor ustedes me dicen, ¿podemos hacer nosotros nuestra propia solución? Sí, tranquilamente, o sea, podrían, con lo que yo les dije de los nutrientes, obviamente es una cuestión mucho más química y técnica, ¿no? Pero podrían partir de la base de las necesidades de las plantas, de nitrógeno, fósforo y azufre, magnesio y calcio, que son los más importantes, comprar esas sales minerales que se consigue, por ejemplo, urea, es nitrógeno, entonces hacer mezclas y ir probando y encontrar su propia solución nutritiva. Pero yo les recomiendo, una recomendación práctica, es que se fijen, porque hoy en día prácticamente hay mucho en el mercado de lo que es solución nutritiva, les, va, les van a un poco simplificar la vida. Son pequeños, las piezas que yo tengo vienen en paquetes de sales que uno las va mezclando y forma bidones de líquido con los cuales uno de a poco va dosificando en el agua que utiliza para regar las plantas, para las plantas. ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? Muy bien, Francisco, muy bien. Bueno. Bueno, ahora ya pasando un poco a lo que son los distintos tipos de sistemas hidropónicos. Hay algunos que simplemente se los menciono, no son los más usados, son algunos prácticamente anecdóticos, como el de Mecha, eh, y después otros interesantes como la aeroponía. Y bueno, los más utilizados son raíz flotante y NFT, que como le dije es Nutrient Film Technique. Básicamente, ¿qué significa eso? El último que les menciono es hacer una película de agua constante de alrededor de 1 o 2 centímetros, en el cual las plantas están sumergidas y esa agua va corriendo por las tuberías, de esa manera se airea, porque una cuestión muy importante también a tener en cuenta es que el agua tiene que, o sea, las raíces, por más que están sumergidas, tienen que respirar oxígeno, y una forma de lograr que esa agua se oxigene es que vaya corriendo constantemente. Acá lo vemos un poco más, digamos, de forma esquemática. Yo les mencionaba el de Mecha. Como ven acá, las raíces no están totalmente sumergidas. Se les pone un sustrato y abajo del envase tiene la solución nutritiva y con una mechita de a poco la planta va tomándolo. No sé si me ubican el cursor o se ubican en la imagen de lo que es mecha. Sí, se ve el cursor. Bien. Después tenemos la aeroponía, que básicamente las raíces están totalmente fuera del sustrato y por medio de aspersores se las va mojando a las raíces a determinados tiempos, se genera todo un vapor, porque como lo van a ver ahora es como una cuba cubierta, o sea, tiene que estar en oscuridad, y esto cada tanto va haciendo como una nube, una neblina, con la solución nutritiva. Y después el sistema de raíz flotante, imagínense si alguna vez tuvieron una pecera que tienen los aireadores, esto es prácticamente lo mismo. Ustedes sumergen las raíces de las plantas y con un aireador van oxigenando las raíces. Y el sistema más importante que se utiliza es el NFT. Básicamente consiste en un depósito que tiene la solución nutritiva con agua. Este es el sistema que yo les voy a mostrar y el que yo apliqué. Después eso con una bomba se impulsa hasta el comienzo de la tubería y de ahí va recorriendo todas las plantas y cae nuevamente, se recolecta nuevamente el sobrante. Como van a ver, una de las cuestiones que hay que manejar muy bien, porque acá uno tiene la solución nutritiva, pero a esto se le anexa a otros tanques en donde tiene el agua pura. Y otro tanque donde y se va dosificando tanto el agua pura como la solución nutritiva pura, digamos. Entonces queda una solución
que es la solución que se administra realmente, porque obviamente las plantas, al pasar toda esta agua acá, van consumiendo el agua y este depósito se va vaciando. A mí me ha pasado que yo en la experiencia personal que tuve, utilizaba bidones de 50 litros y tenía 20 plantas de tomate, en un día se comían toda el agua que tenía y tenía que volver a recargar todos esos 50 litros. Bien, un poco como les estuve hablando, las condiciones generales para lo que es la hidroponía, primero hablamos entonces de protección. La protección primaria es con el invernadero o algún tipo de cubierta. Hay algunos invernaderos, casos de invernaderos que se hacen simplemente con un techo, porque están a lo mejor en una zona que está reparada, y o al reparo digo, y no tiene necesidad por ahí tanta estructura. Luego viene lo que es cortina. Si ustedes están en el medio del campo, probablemente tengan que pensar en algún tipo de cortina forestal o alguna cortina que ya vamos a ver más adelante de tipo plástica. Esto es porque uno, obviamente, al hacer una inversión tan grande como los invernaderos, necesita también proteger el invernadero, porque con los vientos que hay en esta zona, a lo mejor habrán escuchado de que algún invernadero colapsó por el viento, o bueno, entonces también hay que proteger el invernadero. La zona donde tiene que estar ubicado, o una de las cuestiones muy importantes que tenemos que tener en cuenta, es el abastecimiento de agua. Que si bien yo les dije que era obviamente una técnica que permite un ahorro muy grande de agua, sí tenemos que pensar en tener un abastecimiento de agua dulce, de lluvia, qué sé yo. Si vamos a tener un emprendimiento grande, hay que pensar en tener una ósmosis probablemente, que hay que ver qué tamaño podrá tener ese equipo de ósmosis, pero va a haber que pensarlo. Sobre todo pensando que estamos en la zona de San Jorge. Yo después les voy a mostrar una imagen en donde se ve un poco más o menos lo que es la provincia. Pero en las zonas de la costa, el agua dulce del río, por ahí no es necesario tanto la ósmosis. Sí, algún tema de filtrado, de filtrado de partículas que generalmente pueden tener para abastecer de agua. Producción de plantines, eso también es una cuestión muy importante a tener en cuenta. Básicamente es el arranque de la producción, porque uno, hasta que pasa la planta al sistema de hidroponía, primero tiene que producir el plantín. Pero eso ocurre en cualquier producción de hortalizas. Primero uno generalmente produce el plantín y después lo pasa al sistema. Hay algunas plantas que se hacen con siembra directa, pero siempre va a ser por ahí más recomendable, como son estos cultivos de calidad, en producir plantines. ¿Por qué? Porque se logra mayor uniformidad, los plantines están en un mucho mejor estado que las plantas que uno siembra directamente de semilla, y por ahí las semillas, algunas tardan algún tiempo en crecer, en emerger, digamos. Entonces, bueno, los plantines siempre nos van a dar más rapidez y mayor uniformidad en el cultivo. Disponibilidad de insumos, o sea, tenemos que tener obviamente un almacén con las soluciones, ver el tema de energía eléctrica. Incluso si pensamos que vamos a seguir durante el invierno, también hay que pensar el tema de la calefacción. Hay múltiples métodos de calefacción, pero es una cuestión, a lo mejor les suena un poco loca, pero hay que pensarlo, porque muchos cultivos no se van a poder hacer o no van a tener la misma rapidez en el invierno. Pensando sobre todo en que, ¿por qué digo de producir en el invierno? Porque si uno hace una estructura que sale un montón de plata, tiene que tratar de tenerla productiva lo mayor tiempo posible en el año, ¿no? Hacer un invernadero para solamente producir en verano, por ahí no es conveniente. Bueno, y buena disponibilidad de luz. Generalmente si uno lee los manuales, las recomendaciones de todo lo que es producción hortícola y de cultivo en general, siempre vamos a estar hablando de un lugar
en donde por lo menos tengamos 6 horas de luz solar. Bueno, un poco para hablar de lo que es el invernadero, para tener en cuenta cómo funciona, cómo trabaja, y volviendo al tema de lo que le decía de lo de que es la radiación, el sol, una de las cuestiones que produce es el calentamiento del invernadero. ¿Cómo se produce? Porque los rayos del sol, el invernadero tiene una cubierta transparente que va a ser de nylon o puede ser también de policarbonato, de vidrio, de muchos materiales. Generalmente todos esos materiales permiten el paso de los rayos del sol, pero esa energía cuando chocan los cultivos, cuando chocan el suelo y vuelve con otro tipo de onda, de longitud de onda. Vuelve como energía infrarroja. Y esa energía infrarroja choca. Este nylon que antes era transparente, se vuelve opaco para lo que es la energía de infrarroja. Entonces vuelve de nuevo al vivero y se produce lo que se llama el efecto invernadero, que se calienta, hace que se caliente. Acá yo les puse, si alguna vez estuvieron adentro de un invernadero, van a ver que es un lugar bastante cálido y húmedo. Por lo tanto, hay que tener muy bien pensado lo que es, como se ve acá, el tema de lo que es la ventilación. Acá ya es una cuestión bastante muy tecnificada, en donde uno tiene ya prácticamente una cuestión de manejo electrónico, en donde a determinada temperatura, acá tiene un sensor de temperatura, en donde a determinada temperatura hay un motor que abre una ventana y permite, pero estas imágenes yo se las puse más que nada para que observen la dinámica de lo que es el aire. Obviamente el aire fresco va a estar más abajo y el aire caliente va a subir, entonces uno tiene que permitir que ese aire caliente se vaya. Las ventanas tienen su disposición, o sea, a los costados y en el techo. Bueno, cuando yo le hablaba de lo que es proceso de cultivo y un poco ya viendo lo que es la producción de plantines, acá les puse un dato muy interesante que a lo mejor les puede gustar, que es la temperatura de germinación de las distintas especies. Es un dato de color, a lo mejor el que tiene experiencia en lo que es cultivos. Yo lo que les quería decir, más que nada, es porque yo hice lechuga y en mi primera experiencia yo puse a germinar, y claro, me puse a germinar en verano. Y como ven acá, la lechuga a 22 grados no germina. Entonces van a tener complicaciones. Tienen que buscar un lugar fresco, menor a esa temperatura para poder hacer germinar. Y generalmente la germinación va a ir a los 8 días aproximadamente en lo que es lechuga. Quería darle un dato de color, como ven el tomate por ahí es un poquito más, 30 grados. El melón, que son por ahí más de especies de alto calor, de alta temperatura, 40 grados, bueno, y algunas otras. Una vez que uno tiene los plantines hechos, los incorpora al sistema, después vamos a ver algunas imágenes, generalmente se hacen con algunas canastitas, o mismo el sistema tiene como unos huequitos en donde se van ubicando las plantas. Y fundamental, como les decía, el control de los parámetros de producción. Como les decía, hay que tener muy en cuenta lo que es el pH, la salinidad. Ahí yo les puse, no sé por ahí qué tanto información tienen sobre lo que es la salinidad. Después a lo mejor les voy a brindar algunos parámetros, pero ahí se menciona como parámetro límite 0,9 decisimen metro, que es una medida que nos estaría hablando de un agua de calidad intermedia, o sea, llegando a 0,1 sería un agua buena y subiendo sería agua mala. ¿Se entiende o es muy complicado? ¿Hola? Sí, nadie abre el micrófono, pobre, tienen miedo, porque yo los reto. No, se comprende. Bien. Bueno. La temperatura, me faltó hablar un poquito de la temperatura. Cuando hablo de la temperatura hay dos cuestiones a tener en cuenta: la temperatura del aire y la temperatura del agua que va circulando. La temperatura del agua que circula tiene que estar entre 18 y 20 grados. Ya a mayor temperatura lo que pasa es que ya es más difícil, porque como está el oxígeno disuelto en el agua, a mayor temperatura el oxígeno es menor.
entonces uno tiene que manejar una temperatura del agua más vale baja. Y la temperatura del aire para las plantas generalmente ronda los 25 grados. Bueno, y posteriormente la cosecha, un proceso muy simple, que cuando los frutos están maduros y las lechugas, por ejemplo, las hojas tienen un tamaño adecuado, uno los saca del sistema. Esto es lo que decía de producción de plantines. Hay que pensar mucho esto porque uno puede o comprar los plantines, que hay empresas que los venden, ya en estas bandejas que ustedes ven acá, o hacerlos ustedes. Entonces van a tener que, como ven ahí, por lo menos disponer de un lugar para acondicionar todos estos plantines. Y no es alguna cuestión menor, porque hay que tenerlos al reparo, hay que tenerlos constantemente hidratados y monitoreados. O sea que es lo más importante, en definitiva, porque uno logrando unos buenos plantines, después van a ir mucho más rápido en el sistema, uno no va a tener atrasos, se va a poder hacer un uso muy eficiente de lo que es el sistema. Piensen, como les dije, que este es un sistema de mucha tecnificación, se invierte mucha plata, entonces hay que tratar de que lo que hacemos realmente, cada peso que invertamos, se tenga un retorno. Entonces, por eso yo por ahí, si bien la experiencia que yo tuve siempre fue artesanal, hoy en día les recomendaría pensarlo bien. Si van a tener una producción artesanal, saber que se van a encontrar con muchas dificultades, que podrá ser para su casa, podrá ser para proveer una verdulería, cuestiones muy simples. Pero si ustedes quieren producir a gran escala, ya van a tener que pensar en invertir, en asociarse e invertir. Y bueno, sacar a relucir las capacidades, como dice el gobierno liberario, ¿no? De ahora. Bueno, esto es un poco lo que yo les contaba. Se ve muy mal la imagen, pero a lo mejor se puede llegar a comprender. Yo les voy a explicar un poquito. Básicamente esto lo que está queriendo decir es un poco lo que es la calidad del agua que hay en el subsuelo en la provincia. El sector norte, donde están los bajos submeridionales, es un sector eminentemente salino y no se puede, muy pocos cultivos se pueden producir, prácticamente de manera comercial diría que ninguno. La zona en la que estamos, en la que estoy yo, digamos, viviendo, esta zona centro-oeste, es una zona que hay de salinidad moderada, digamos, y la zona cercana al río, excepto algunos pequeños lugares del río Salado, por ejemplo, es generalmente la zona con mejor calidad de agua. Eso es un poco lo que yo les quería mostrar con esta imagen. Por eso yo, por ahí si tuviera que recomendar, ¿por qué recomiendo la hidroponía? Porque yo me hice este trabajo en el estudio que hice, fue porque en la zona que estamos nosotros tenemos agua mala para riego y el suelo tampoco es apto, y aparte la distancia que existe entre las zonas productoras de los cultivos, por ahí podría llegar a ser interesante la actividad. Si uno está al lado del río, y sí, y los suelos son aptos, tengo agua de calidad, por ahí sí, una producción tradicional va a competir mucho mejor con lo que es la hidroponía. Pero pensando en zonas, qué sé yo, áridas, desérticas, donde uno ya la disponibilidad de agua es menor, la capacidad para hacer cultivos es mucho menor, a lo mejor podría ser una idea interesante, a lo mejor podría ser una idea de manera política, ¿no? Empezar a ver el tema de si se puede subsidiar la producción eh, en este tipo de zonas, ¿no? Bueno, ahora ya un poco ya termina la exposición. Voy a ir pasando algunas imágenes para que comprendan un poco todo lo que les fui diciendo. Acá vemos, bueno, lo que es la cosecha. Acá vemos, yo no sé si será así en todos los lugares, pero bueno, vemos que desde el punto de vista de inocuidad alimentaria, estarían muy bien equipados este personal para que el cultivo, que ya es de por sí bastante menos riesgoso, siga haciéndolo. Esto es lo que seguramente habrán visto en las verdulerías. La forma en la que después se distribuyen. Esta es la experiencia que yo hice
compramos un pequeño sistema que uno lo puede conseguir por internet. Esto fue en el año 2016, desde la escuela, una escuela fiscal que hay acá en San Jorge, se propuso este proyecto para los alumnos de la primaria. Y bueno, estas son algunas fotos que yo les quería mostrar. Al principio renegamos un poquito con el tema de los plantines, pero después finalmente, bueno, con algunos ajustes, como ven ahí ustedes, las mangueritas y lo que tuvimos que tapar, porque lo que pasa es que a veces, si uno no, los huecos estos no están bien tapados y entra luz, se crean, y como les digo, si uno no monitorea, no regula el pH, no controla la temperatura, empiezan a aparecer algas, el agua se empieza a poner turbia, se empieza a pudrir básicamente como en una pileta. Bueno, y acá una foto final, se ve lo que es el sistema. Acá teníamos en este tanquecito que está abajo, está la solución la solución con el agua, y nosotros con una bombita chiquitita, subía hasta arriba, y de ahí iba discurriendo por todos los tubos. Esto tiene 2 hileras, entonces iba al tubo pasaba acá, ahí, así, hacía un caminito y volvía al tubo. Esto un poco para que ustedes vean lo que yo les dije, que se acondiciona una canastita o el mismo sustrato, a veces sirve como sostén de lo que es la planta. Bueno, algunas cuestiones generales de lo que yo les explicaba, del avance que hubo con la tecnología. Hoy en día nosotros en Internet podemos consultar un montón de sitios web en donde hay un montón de productos, un montón de sistemas, se ofrecen capacitaciones. Acá, eso, por ejemplo, acá les puse Aquagarden, después este es Hidrolomas, son páginas de insumos. Y esta es una experiencia muy importante que hay acá en San Jorge, que lo hace La Clementina, que es una empresa agropecuaria, que ellos tienen producción de semillas, balanceados, comercializan insumos, y hace algunos años empezaron a hacer una experiencia de tomates cherry en hidroponía, que hoy se ven en todas las verdulerías de la ciudad. Y para que ustedes vean, por ahí es como lo más cercano y tecnificado que hay en la zona. Esto no sería como hidroponía en sí, más vale es un riego por goteo, o una mezcla entre riego por goteo y hidroponías. Básicamente, lo que tiene la diferencia es que esto no es tierra, sino que es un sustrato. Puede parecer tierra, pero es un sustrato en realidad. Por eso se le llama hidroponía con sustrato. El riego por goteo sería directamente con tierra. Esa es la única diferencia. Algunas otras imágenes de lo que es el sistema NTF, NFT. Algo que yo les quería mostrar de lo que es el nivel que puede llegar a tener un invernadero tecnificado. Acá no se nota bien en la imagen porque los tubos son blancos, pero esto tiene calefacción por tubos. Básicamente se calienta agua y se hace pasar por todos esos tubos, y esa agua caliente irradia y va calentando lo que son los estratos inferiores del invernadero. Acá lo que se ve son tomates que ya tienen esos hilos que se ven, son para ir colgando la planta, y a medida que crece uno la va guiando y la va podando y va cosechando los frutos. O sea, estamos hablando de una muy alta inversión, ¿no? En este caso. Algo un poco más argentino, digamos, que se suele ver por ahí, no solamente en lo que es producción de hidroponía, sino también en hortalizas en general, estos viveros con madera. Tomate producido con sustrato. Este sustrato es perlita. Como ven, se acondiciona cada planta o a veces 2 plantas en un balde así. Esto es lo que yo decía, los hilos van guiando a las plantas, se enganchan, y ahí uno va produciendo un deshojado y de a poco cosechando en la medida que están los frutos. Algo más casero, que como ven también se puede hacer con no tanta tecnificación, con materiales más accesibles. Frutilla, también en hidroponía. Se compran estos chorizos, digamos, que ahí tienen sustratos,
que, bueno, como ven acá son de 25 litros, se van encastrando uno con el otro, se les hace un hueco y se les pone un pico de riego o se riega desde algún lugar y ahí van creciendo las frutillas. Esto es lo que yo les quería mostrar, de que incluso se puede hacer papa, esto sería aeroponía. Acá es lo que yo decía, esto se va regando por un aspersor, esto está en la oscuridad, y bueno, porque la papa obviamente es una raíz y tiene que crecer en oscuridad. Esto es el sistema de raíz flotante, en donde, bueno, se hace todas estas piletas, donde está la solución y se la va aireando, se la va aireando. Voy a ir un poquito más rápido, pues ya veo que estamos con el tiempo. Esto es, si veíamos al principio en los distintos métodos, es como el sistema de microhidroponía se llama. Es para algunos tipos de verdura, medio así tipo, para algunos restaurantes particulares. Se hacen bandejitas pequeñas con algunos brotes. Esto es forraje, pasturas para algún tipo de animal, producidos con hidroponía, que se hacen en bandejas. Esto es lo que yo les hablaba de la espuma fenólica y cómo se van haciendo los plantines. Acá en cada uno de estos huequitos se van poniendo 1 o 2 semillas, después se hace un raleo, se van sacando y los mejores plantines luego se van ubicando en esa canastita con sustrato y se pasan al sistema. Estos son algunos sustratos, perlita, esto es turba, que a lo mejor conocen lo que es la turba, materia orgánica, es un suelo que se extrae de algunas regiones frías, en donde la materia orgánica no se llega a descomponer y es muy alto en materia orgánica. Esto es fibra de coco, son algunos sustratos. Lo que le va a dar el sustrato, a diferencia del suelo, es que por ahí son inertes, no transmiten muchos nutrientes a lo que es el cultivo y le sirven de sostén, y de esa manera la que actúa en realidad es la solución hidropónica, no el sustrato. No se transmiten nutrientes. En el caso de la turba, bueno, como tiene materia orgánica, sí puede llegar a actuar. Esto es lo que le decía un poco de las cortinas que hay que pensar, las cortinas vegetales y las cortinas plásticas. Bueno, un poco esto ya se los estuve diciendo, pero en definitiva, ¿por qué hacer hidroponía? Es la pregunta. Básicamente, cuando yo no tengo agua en cantidad y calidad adecuadas, como es lo que ocurre acá en nuestra zona, bueno, en cantidad, o sea, hay que aprovechar el agua de lluvia. Habría que hacer sistema de recolección de agua de lluvia, y ahí uno podría contar con agua de calidad y cantidad, pero si uno piensa en bombear el agua, no vamos a tener buen resultado. Se puede mezclar el agua incluso, hacer una parte con hidroponía y una parte de pozo y mezclarla. En el caso del tomate, que es una planta que por ahí resiste un poquito de la salinidad, se podría hacer tranquilamente. En frutilla no, porque la frutilla es muy sensible a la salinidad. Y lechuga es intermedia. El suelo no apto, como les mencioné, el suelo es muy pesado en esta zona. Generalmente ustedes van a ver que se ponen a hacer quinta y la van a poder hacer perfecto, qué sé yo, pero después de unos años se van a dar cuenta que es muy inconveniente y que hay algunos tipos de cultivos, como por ejemplo zanahoria, que no lo van a poder hacer, o les van a salir zanahorias muy chiquitas. Y bueno, generalmente el suelo es más arenoso de los cinturones verdes. Y bueno, lejanía de la producción tradicional. Esto tiene que ver mucho con lo que es el flete, que obviamente si uno piensa en que va a hacer venta directa y no va a tener flete, por ahí él puede poner un precio acorde y obtener buenas ventas. Por lo que yo les dije, una cuestión muy importante, por todo esto y haciendo un resumen, es si se va a hacer de venta directa, venta a terceros, qué cultivo voy a hacer, y definir el tema de si quiero hacer o no toda esta inversión. Si puedo hacer o no toda esta inversión, porque después realmente requiere un seguimiento muy importante. Una última pregunta que a lo mejor les puede surgir es si se trata de un cultivo orgánico, ecológico, biológico. Yo creo que no. Si bien uno disminuye el impacto de los agroquímicos,
la cuestión es que uno está utilizando por ahí, si bien son sales minerales en realidad que uno usa, no utiliza fertilizantes químicos, eh, no llega a ser del todo una agricultura orgánica. Y hay que pensar en que todo este nivel de insumos, de tecnificación, genera un costo ambiental muy grande, por lo tanto tampoco resultaría ecológico la producción. Bueno, Pero con el ahorro de agua, ¿no? Que es el claro, 80%. tiene algunas cuestiones que sí lo hacen, pero no llega a ser totalmente una técnica ecológica ni orgánica. Disminuye el impacto de los agroquímicos, mejora la eficiencia en el uso de agua, pero no, o sea, si yo me pongo a pensar en tal vez la dependencia que tengo a lo mejor de la electricidad, Claro, de los insumos, de todos los plásticos y toda esa cuestión, los fertilizantes, todo eso lleva a una industria que no termina de ser ecológico. Esa es la idea que yo tengo. Bueno, no sé, pues justamente es debate. bien. Bueno, Francisco, re interesante. Hay muchísima gente que está preguntando, ya quieren emprender, así que hay varias consultas. Vamos a ir haciéndolas. Realmente Bueno, nosotros veíamos en los supermercados, en las verdulerías, este tipo de productos, pero no, uno no sabe o no conoce, si no está en el tema, de dónde proviene. Así que hubo mucha gente interesada en la disertación. Te voy a ir leyendo del chat algunas consultas. bueno. Dame un segundito. Dice, ¿qué porcentaje de importancia es la energía eléctrica? No, Anda. ahí eso ya me mataste, porque sí, hay que ponerse en cada sistema en particular, pero para que te dé una idea, tenés que tener bombas para que impulsen el agua o aireadores en el caso que hagas NFT, iluminación, si por ahí no llegas a tener la iluminación adecuada, que es lo que ocurre por ahí en los cultivos indoor. Pienso también en calefacción, a lo mejor. eh, no, la verdad no te podría decir bien cuánta energía eléctrica. Creo que es un dato que me faltó por ahí. Bueno. Preguntan si puedes dejar tu mail para consultas. Creo que ni está en Sí, la presentación, así que lo puedes colocar en el chat. sí, Y si querés puedes dejar de compartir, porque no sé si vas a poder ver el chat si estás compartiendo pantalla. sí, lo estoy viendo. Y Walter pregunta si el agua tiene que ser dulce, como para cualquier cultivo, creo que ya lo explicaste, que no tiene que ser tan salina, así Sí, que es una cuestión fundamental el tema del agua. En los cultivos en general, sí, se puede producir con agua de menor calidad, pero vos siempre tenés que pensar en tratar de lograr la mejor producción, en que el cultivo siempre esté en el mejor estado sanitario posible, y entonces no te va a quedar otra que tratar de usar el mejor agua que tengas. bien, Agua de hidroponía, agua de ósmosis sería ideal, agua de río también. Este, en algunos momentos en particulares, si tenés que mezclarla o bueno, porque no te queda otra opción, y hacer algún cultivo por ahí más resistente, sí. Pero si no, siempre te voy a decir que dulce, lo mejor posible. perfecto. Lucas pregunta, ¿qué sistema es recomendable para una primera experiencia con la hidroponía para un principiante? Yo te voy a recomendar los que hice yo, el NFT y el de raíz flotante, porque no son tan complejos. O sea, tenés que tener básicamente un recipiente, un depósito, una bombita, que en Mercado Libre conseguís cualquier bombita, eh, y después tuberías de PVC. Yo lo hice con tubos tubos de la cloaca nomás, que las haces por perforaciones. Después sí tenés que ir ajustando un poco los niveles, los desniveles para que el agua vaya corriendo. eh, y por ahí lo más caro
o lo más dificultoso del sistema va a ser la protección que le da al sistema, o sea, la cubierta de plástico, eh, eso se me hace lo más dificultoso y depende del lugar que tengas, ¿no? Yo estoy pensando por ahí en el patio de tu casa, que vas a tener que hacer un invernaderito y, y eso por ahí puede llegar a ser también lo más dificultoso de hacer. Después el sistema en sí, por ejemplo, el NFT es hacer unos piletones que he visto acá, por ejemplo, que hacen los piletones de madera y después le ponen un nylon, un agropol. Obviamente hay que tratar de no perforarlo nunca porque para que no... Son canastos de madera con un nylon y ahí le meten el agua con aireadores, los mismos aireadores que se usan en la pecera, ya sería suficiente. Después placas de tergopol, que son lo que queda arriba, y le haces un huequito y ahí vas poniendo los plantines. Bien, gracias, Francisco. También preguntan si la acuaponía, si puede considerarse un cultivo ecológico. Bueno, creo que estuvimos hablando. Bueno, justamente de acuaponía yo medio que no tengo mucha experiencia, ni tampoco podría decir. Podría llegar a considerarse, entiendo que es, digamos, producir peces y que esos peces, con, digamos, los residuos que van generando, generan solución nutritiva que alimenta las plantas que uno cosecha. Eso creo que es la acuaponía. Podría llegar a ser el caso de un cultivo ecológico porque uno, si lo piensa de esa forma, ¿no? Si no tiene que agregar ningún insumo constante y que el agua misma se oxigena. Ahí yo lo pensaría como un cultivo natural, orgánico, pero sin ningún agregado externo, ¿no? Cuando ya me pongo a pensar que tengo que de alguna forma estabilizar el pH, que la temperatura también regularla, que agregarle algún nutriente que me esté faltando y no sé si se vuelve ecológica. Bien. Francisco, bueno, acá no, Patricia hace un comentario que ha comido lechuga, que ha consumido lechuga y es muy distinto del gusto. Eso yo también te iba a preguntar. El sabor, los nutrientes de la... ¿Hay estudios de que sean similares a los de una producción tradicional o Bien, primero en cuanto a los nutrientes, no. Los no? nutrientes son iguales, tanto en una lechuga, Iguales. son iguales. La planta consume exactamente los mismos nutrientes. Perfecto. Respecto de lo que es el sabor, es una medida un poco muy subjetiva. Mm, También la experiencia que tengo, a mí me daría la impresión de que es un poquito mejor, pero, pero porque entiendo que está más sana la lechuga, digamos, no por una cuestión. O sea, a lo mejor la lechuga que uno compra de manera tradicional por ahí tiene algún bichito, algo que está ahí claro, y le genera algún agregado de olores, pero de gusto, digamos, pero en sí, eso es lo que yo identifico. Y bien, no, estudios realmente no conozco, que haya así científicos que digan que es mejor o peor, porque creo que es una cuestión muy subjetiva. bien, perfecto. Bueno, no, muy interesante. En cuanto al control de lo que es plagas y demás, ¿hay algo que, no sé, que sea más en este tipo de cultivo, que se dé más o algún tipo de insecto, de algo que esté presente? ¿O vos decís que se Sí, conserva mucho más por el claro. invernadero? No es que no va a haber, no es que no va a haber. Yo las experiencias que tuve, si uno controla bien lo que es el invernadero, generalmente no. A lo mejor a través de los años, eh, es difícil que el invernadero esté totalmente aislado y Ujú, van a entrar las plagas. Lo que uno puede observar generalmente son plagas de invernadero, como son los pulgones, o a lo mejor siempre está la famosa mosquita de los invernaderos. ujú, Eh, que uno puede manejar con algún sí, agroquímico. Lo que yo planteo es que uno hace, no es que no trata, sino que se trata mucho menos. bien, Piensen que en un cultivo a campo prácticamente uno está aplicando un producto, no sé, cada 10, 20 días estás aplicando. Y acá a lo mejor estábamos hablando de una aplicación
en todo el cultivo o 2 en todo el cultivo, no es algo tan importante. Bien, perfecto. Bueno, creo que no hay más consultas. Ya tienen en el chat el correo de Francisco. Francisco, te agradecemos muchísimo. Les cuento Y que la me quedó el semana que tema ahí viene... de la electricidad, que bueno, Ah, bueno, queda pendiente sí. para invitarte otra vez a Eh, disertar. por ahí el tema de costos, y sí, es más de acuerdo al emprendimiento que uno haga, es más a medida el asunto, ¿viste? Y es difícil de establecer un número, eh, pero sí es un costo importante para mí. Eh, Bien. como toda actividad que uno haga, ¿no? Bien, y bueno, y comentarles que la semana que viene Francisco también va a estar con nosotros disertando sobre producción de frutas y hortalizas, así que los esperamos el martes siguiente. Y bueno, esperarlos y agradecerle mucho por haber participado en la Escuela Sal. Comentarles a quienes me están avisando por el chat que tomemos asistencia, no tomamos asistencia a través del chat. Recuerden que al solo loguearse en la página de Sal con su DNI, ya tienen la asistencia automáticamente, van a poder descargar el certificado al finalizar la presentación y también va a estar disponible la grabación. Francisco, muchísimas gracias por tu tiempo. Tus gatos se han portado muy bien. Sí. En algún momento creo que saltaron por acá, pero ahora están acostados. Sí. Bueno, Gracias a y ustedes. A lo mejor la semana que viene, con lo que es producción directamente, a lo mejor nos podamos meter más específicamente en algún cultivo, que a lo mejor puede haber quedado alguna duda, eh, para ya meternos en el tema de cultivos en sí. bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Nos estamos encontrando el martes que viene, a las 9 de la mañana. Saludos. Recuerden realizar la inscripción. Bueno, gracias a ustedes. Saludos. Chao, chao.